Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre lo afro-argentino. Hay una realidad, y es que nosotros no vemos lo afro-argentino cuando se habla de esa gran nación sudamericana. Claro, hay que entender algo. Cuando se habla sobre la historia de los afro-argentinos, yo no estoy diciendo con eso que en este momento, producto de la gran migración que ocurre, ya sea producto de la globalización, en este momento en Argentina existen muchas personas que pueden ser consideradas como de raza negra. Pero este trabajo no está dedicado a ese tipo que recientemente pueden ser considerados como negros que viven en Argentina. Este trabajo está dedicado a aquel grupo de personas que son descendientes de los primeros esclavos africanos que llegan a Argentina durante el proceso de colonización. En pocas palabras, una de las preguntas que muchas personas se hacen: ¿por qué no existen negros cuando se habla de Argentina? Por alguna razón, muchas personas perciben a Argentina como un país europeo en el continente americano, una nación en la cual toda la población es de raza blanca, o esa es la impresión que ellos están dando. No cabe duda que producto del proceso de colonización, yo puedo estar seguro que la población argentina realmente no es una población homogénea, es una población heterogénea, en la cual si uno hace los análisis, uno se da cuenta que es posible que haya una mayoría blanca, pero también existe una gran proporción de personas que pueden ser consideradas como mestizos, o como dice el término popular. Y también si hacen algún tipo de análisis de muchos de los argentinos, existe una proporción de descendencia africana. No cabe duda también que cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires, su capital, la cual a menudo se conoce como el París de América Latina. Claro, es una creencia popular que es parte de la idiosincrasia de muchos argentinos que no aceptan la influencia africana en la cultura argentina, mucho menos en los afrolatinos, descendientes de los esclavos africanos. Fueron un grupo racialmente étnico importante en la historia de esta nación latinoamericana. Por alguna razón, se hizo un esfuerzo por borrar sistemáticamente a los negros argentinos de la historia de esa nación sudamericana, pero también de la cultura popular de la nación. ¿Cuál es la razón de la invisibilidad o falta de reconocimiento de los afroargentinos? Es el tópico que trataremos en este video, tratando de darle respuesta a esta pregunta. Si al final de este video tú crees que este tipo de información te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, dale me gusta, compártete material, comenta, pero sobre todo, toca la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ti te llega la notificación. Se estima que alrededor de 12 millones de esclavos africanos llegaron a todas las naciones en América Latina y el Caribe, producto del comercio transatlántico, y Argentina no fue la excepción. Ningún historiador puede dudar que una parte de ellos llegaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo, y otros se transfirieron a otras regiones a través de Valparaíso y Río de Janeiro. La esclavitud en Argentina, al igual que todas las naciones latinoamericanas, es parte de la historia de la nación sudamericana. Borrar esa realidad histórica es casi imposible. No importa lo que piensen los argentinos de raza blanca con mentalidad europea, lo cual en este momento niegan el gran papel que tuvo la población negra en Argentina. Como parte del proceso de conquista, los regímenes económicos de las colonias europeas en América desarrollaron diversas formas de explotación laboral forzada de los pueblos indígenas. Sin embargo, la densidad de la población relativamente baja en algunos de los territorios sudamericanos, la resistencia a algunos
grupo de aborígenes a la aculturación, especialmente la alta tasa de mortalidad causada por las enfermedades introducidas por los europeos, causaron la disminución de la población nativa. Antes del siglo XVI, los esclavos habían llegado en cantidades relativamente pequeñas de las islas de Cabo Verde. Posteriormente, la gran mayoría de los africanos traídos a la Argentina provenían del grupo étnico que hablaban lenguas bantúes, de los territorios que hoy se conocen como Angola, la República Democrática del Congo y la República del Congo. Relativamente, muchos de ellos practicaban y hablaban lo que la gente llama la religión y el lenguaje yoruba, los cuales mayor parte llegaron a Argentina. El trabajo esclavo africano tenía la ventaja de haber estado expuesto a enfermedades europeas por su proximidad geográfica, y los trabajadores africanos se adaptaron fácilmente al clima tropical de las colonias. En el caso de Argentina, la influencia de los esclavos africanos comenzó en las colonias del Río de la Plata en 1588. Los esclavos fueron obligados a trabajar en la agricultura, la ganadería, el trabajo doméstico y en menor medida en la artesanía. En las zonas urbanas, muchos esclavos fabricaban artesanías para la venta, mientras que los ingresos se destinaban a sus amos. El barrio porteño de San Telmo y Montserrat albergaba una gran cantidad de esclavos, aunque la gran mayoría fueron enviados a la provincia del interior. La carencia de mujeres europeas determinó que los primeros eventos de poblamiento debieron haber sido el resultado de interacciones heterétnicas y los descendientes resultantes, los cuales fueron mestizos, la mezcla entre nativo americano y europeo, la mulato, la mezcla entre africano e europeo, y los zambos, la mezcla entre nativo americano y africano. También hubo segundones, tercerones, saltapatrá, tentenadere, etcétera, etcétera. Además de los europeos criollos, descendientes de europeos nacidos en el continente, africanos y afrodescendientes nacidos en América, pero también cuando hablamos de la población indígena. El nuevo aporte demográfico estaba constituido por esclavos de las regiones subsaharianas occidentales del continente negro, que fueron trasplastados y vendidos como fuerza de trabajo. Este tráfico humano comenzó a operar hacia fines del siglo XVI, manteniéndose hasta el 1813, cuando la Asamblea determinó la abolición del tráfico de esclavos hacia Argentina. La población afroargentina, resultante del comercio de esclavos durante los siglos de dominación española, del virreinato del Río de la Plata, tuvo un papel sumamente importante en la historia de Argentina. Durante los siglos XVIII y XIX, comprendieron hasta el 50% de la población en algunas provincias y tuvieron un profundo impacto en la cultura nacional. Durante los siglos XVIII y XIX, las personas de ascendencia africana se extendieron por toda Argentina. En algunas provincias como Salta, Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca, los argentinos negros representaban aproximadamente, uno quiere aceptarlo o no, la mitad de la población. Claro, ¿qué pasó con esa población afro-argentina? No cabe duda que cuando se habla del ejército del general San Martín, el cual estaba compuesto en gran medida por afro-argentinos, en la batalla de Chacabuco, por ejemplo, que fue clave para ayudar a liberar Chile del dominio español, la mitad de los soldados eran afroargentinos, a quienes se les prometió liberarse de la esclavitud a cambio de servicio militar. En el 1806-1807, la ciudad de Buenos Aires tenía alrededor de 15.708 europeos, 347 indígenas o cholos, o los llamados metizos, y 6.650 africanos y mulatos.
mientras que en 1810 había alrededor de 22.793 blancos, 9.615 africanos y mulatos y solo 150 indígenas y cholos. El área más densamente poblada por los africanos se encuentra en el barrio de Montserrat, también conocido como el barrio del tambor o Drum Town, época la cual es parte del Palacio del Congreso. En el 1856 y 1930 se produjo la gran ola inmigratoria que se integró en la población local en un segundo gran evento de misogenización. Los nuevos colonos se distribuyeron en las regiones centrales del país, más aptas para el desarrollo agropecuario. Una vez que los habitantes originarios fueron eliminados o desplazados durante las dos campañas del desierto bajo las órdenes de Rosa en el 1826 y de Roca en el 1877. Al igual que en la inmigración de la época colonial, existe un sesgo de género que se traduce en el mestizaje preferencial entre varones europeos con mujeres tanto nativoamericanas como africanas, como mestizaje de segunda generación. Es de destacar también el desequilibrio cultural de este mestizaje, ya que la raíz de las ideas sociales y políticas de la época se imponen la cultura y el idioma paterno proveniente de Europa y la pérdida correspondiente por el lado materno. Durante 70 años de inmigración, la población nativa fueron ignoradas y los inmigrantes y sus descendientes acuñaron el falso precepto de que los argentinos descienden de los blancos. Los inmigrantes eran predominantemente italianos y españoles escapados de las hambrunas y guerra europea. A fines del siglo XIX, la población afroargentina estaba compuesta principalmente por mujeres que se mezclaban con la gran cantidad de inmigrantes europeos. En el siglo XIX, la minería y la agricultura representaban la mayor parte de la actividad económica en América Latina. La Asamblea del siglo XVIII, convocada para establecer el nuevo Estado independiente de Argentina, aprobó la Ley de Libertad del Úteros, por lo cual los niños nacidos de esclavos a partir de entonces eran automáticamente ciudadanos libres, pero no liberaron a los que ya eran esclavos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la población afroargentina fue diezmada rápida y fuertemente. Este fue el resultado de varios factores. Muchos negros eran parte de la milicia y tropas irregulares que eventualmente se convirtieron en parte del ejército argentino, pero siempre en escuadrones segregados. Sin embargo, los esclavos negros podrían pedir ser vendidos e incluso encontrar un comprador si no estaban contentos con su dueño. Las mayores muertes masivas de afroargentinos fueron durante el mandato de Domingo F. Sarmiento como presidente de Argentina en 1868 y 1874, la Guerra de Paraguay en 1865 y 1870 y la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires en 1871. Después de la abolición de la esclavitud, muchos afroargentinos vivieron en condiciones miserables y enfrentaron una discriminación generalizada. Claro, hubo una tercera oleada de migración menor y ocurrió a partir de mediados del siglo XX. En este caso, disminuyó considerablemente la inmigración europea y las principales inmigrantes estaban promovidas por la industrialización y son sobre todo internas desde las zonas rurales hasta las grandes urbes. También existió una mayor migración de los países limítrofes o sudamericanos, como Paraguay y Bolivia principalmente, y en menor medida
Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Estas últimas migraciones han producido nuevas mecas poblacionales con un mayor aporte genético y cultural de ascendencia nativa americana y africana en las oleadas migratorias anteriores, ya que de los países limítrofes llegan migrantes resultantes de un mestizaje con mayor componente nativo americano y africano. A pesar del hecho de que en la década de 1960 se calculó que Argentina tenía 2/3 del volumen de su población a la inmigración europea, más del 5% de los argentinos afirman que tienen al menos un ancestro negro y otro 20% declaran que sí. No sé si se tiene o un antepasado o negro. Los estudios genéticos realizados en el 2005 mostraron que el nivel promedio de contribución genética africana en la población de Buenos Aires es de 2.2%, pero este componente se concentra en el 10% de la población que muestra niveles notables más altos de ascendencia africana. Hoy todavía hay una notable comunidad afroargentina en el distrito porteño de San Telmo y La Boca. También hay bastantes argentinos afrodescendientes en la ciudad de Merlo y Ciudad Evita, en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, existe una especie de historia de que realmente la población afroargentina es invisible en esa nación. Claro, nosotros tenemos que buscar la razón por la cual existe esa reducción de la población negra en Argentina. Y para entender la causa de esta reducción, hay varios elementos que hay que entender. El número uno es las grandes bajas causadas por su constante guerras civiles y guerras extranjeras. Los negros formaron una parte desproporcionada del ejército argentino en la larga y sangrienta guerra de Paraguay en el 1865 y en el 1870, en lo que la pérdida de vida de ambos lados fue alta. Segundo, la fuerte baja entre los negros llevara a una gran brecha de género entre la población negra, lo que llevó a las mujeres negras a formar cada vez más relaciones interraciales. Tercero, epidemias, especialmente la epidemia de fiebre amarilla en el 1871. Esta epidemia, como la mayoría en su tipo, afectó principalmente a las personas sin medio financiero para huir de los epicentros o pagar médico. Cuarto, la inmigración masiva desde Europa en el 1880 y en 1950, impulsada por la Constitución de 1853, que rápidamente multiplicó la población del país. La Constitución argentina del 1853 establece que, aunque la inmigración de todos los rincones de la tierra será aceptada en el país, la inmigración europea tendrá prioridad. Quinto, todos los niños nacidos después del 1813 fueron automáticamente libres y se prohibió la importación de esclavos. Esta prohibición temprana de la trata también contribuyó a reducir la tasa de afrodescendientes en la nación de Argentina. Los afroargentinos, que ya eran esclavos, no fueron liberados y finalmente se les concedió su libertad como condición para luchar en las guerras argentinas. Por esta razón, ciertos historiadores declararon que los varones africanos tuvieron pérdida desproporcionada en la guerra de independencia de Argentina de España. Una proporción mucho mayor de hombres de ascendencia africana fueron asesinados en la guerra que los hombres de ascendencia española. Y por último, el duro golpe a esta población no fue suficiente para muchos líderes políticos e intelectuales argentinos que deseaban elevar la posición de Argentina en el mundo para que tuviera el mismo rango y prestigio social de los Estados Unidos o muchas de las grandes naciones o potencias europeas, al ver la blancura de una población como medida de estatus social. La mera existencia de los afroargentinos simbolizaba para muchos de estos líderes una antítesis inherente a la ascensión de Argentina en la esfera global. Si a ustedes les gustó este tipo de material, realmente yo espero que ustedes se suscriban, lo compartan, le den me gusta, pero sobre todo
comenten. De esa forma yo me doy cuenta el tipo de contenido que es importante para las personas que visitan este canal. Pero sobre todo, como una forma de que le llegue notificación cada vez que yo subo un nuevo material. Por favor, toquen la campana y de esa forma ustedes van a tener la seguridad de cada vez que yo subo un nuevo contenido, a ustedes les llega la notificación.